Hola, mi nombre es Rodrigo Romero. Les voy a presentar acerca de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz nació en 1830. Sus papás lo dirigieron para que estudiara leyes. Él estudió leyes y en el lugar de seguir las leyes, él se dirigió a ser parte de las fuerzas en las que Juan Álvarez era parte. Juan Álvarez las manejaba y era para derrocar a Santana. Santana en esa época ya no era un buen héroe, que se diga, ya que antes él era una persona bien reconocida y popular en México. Porfirio Díaz en 1861 se convirtió el diputado de Oaxaca después de sus victorias contra Santana. Después de haber sido el diputado, durante la invasión de Francia, que fue en 1861 a 1867, él fue muy conocido a través de sus batallas. Él dirigió unos batallones contra los franceses y ayudó a Benito Juárez a tomar la presidencia de Maximiliano. En 1867 a 1871, él se quiso postular de presidente, pero las dos veces ganó Benito Juárez. En 1871 él inició la revolución de Noria, que era... Bueno, mi nombre es Alejandro Pacheco y mi tema es Gustavo Díaz Ordaz. Bueno, Gustavo Díaz nació en Puebla el 12 de marzo de 1911. Murió el 15 de julio de 1979. Bueno, fue un abogado y político mexicano, lo cual su presidencia inició el 1 de diciembre de 1964. Bueno, en su presidencia se celebraron los Juegos Olímpicos del 68 y la Copa Mundial de Fútbol del 70. Bueno, fue un embajador español, bueno, fue un embajador de España, y fue un informador de la CIA de Estados Unidos. Bueno, también él fue el seguidor de el modelo estabilizador. Fue bueno, él fue uno de los principales presidentes que actuó en lo sucedido en Tlatelolco por los movimientos sociales de los estudiantes. Fue una tragedia terrible, murieron varios estudiantes. También él fomentó el desarrollo económico del país. Y fue un buen presidente, también tuvo sus desventajas y ventajas. Buenas tardes, mi nombre es Santiago Guzmán y yo voy a hablar del Porfiriato. El Porfiriato fue una etapa en México muy diferente y especial a comparación de otras, empezando porque fue la etapa de presidencia más larga, que terminó siendo una dictadura de 30 años aproximadamente, que esto ocasionó la Revolución Mexicana en 1910. Porfirio Díaz fue un hombre que creció creyendo la idea de la no reelección. Y así fue avanzando hasta que logró hacerse presidente, pero pues a la hora de la hora ha sido la presidencia más larga de México. Él manejaba sus ideas de una manera muy conservadora, pero lo curioso es que tenía ideas liberales. O sea, sus ideales eran liberales, pero sus formas de hacer las cosas eran muy conservadoras, muy duras con la gente pobre, con la gente trabajadora, bueno, la clase trabajadora. Porfirio Díaz también hizo muchas cosas muy buenas, globalizó a México en cierto sentido, dio muchísimos avances en muchísimos tipos de industrias, pero lo mismo, siempre su conflicto fue cómo hacía las cosas. Entonces, pues, obviamente, y con justa razón, la gente trabajadora se sentía abusada y pues, ofendida y todo. Entonces esto provocó la Revolución Mexicana. Y eso es todo. Gracias. Días, mi nombre es Agustín Camarena y yo estoy en el equipo de Rodrigo Romero, Alejandro Pacheco, Santiago Guzmán, y mi tema va a ser sobre afirmar o completar y dar mi opinión sobre los tres personajes que vimos anterior, hablando de Porfirio Díaz, Luis Echeverría y Gustavo Díaz Ordaz. Bueno, principalmente empecemos por Porfirio Díaz.
Como sabemos, Porfirio Díaz, como mencionó mi compañero, estudió leyes, fue presidente varias veces y la pregunta de todos fue héroe o villano. Bueno, en realidad yo creo que fue 50 y 50 porque a pesar de ser tan buen gobernante, él nomás se fijaba tanto en lo político. O sea, no le interesaba nada más. Por él podía morir varias personas mientras México estuviera financieramente bien. Uno de sus fines de Porfirio Díaz era derrocar a Santana. Él también hubo un tiempo en México que fue diputado de Oaxaca. Y bueno, también, como sabemos, ayudó a Benito, aunque después quiso ganarle a Benito la presidencia y no lo logró. Bueno, ahora cambiamos de personaje a Luis Echeverría. ¿Fue héroe o villano? Bueno, Luis Echeverría yo creo que fue uno de los pocos presidentes actualmente que quisieron ayudar a México, que realmente lo quisieron ayudar, pero desgraciadamente México está en muy mala situación porque sabemos que después de eso, este, Gustavo Díaz Ordaz salió de la presidencia y le dejó a México un desastre. Entonces, es como armar un rompecabezas de cero de 3.000 piezas. Es muy difícil. Entonces, lo que él quiso hacer era unir a México, pero como se enfocó tanto en los jóvenes y en cosas buenas de México, descuidó lo financiero. Entonces, es cuando la crisis se viene y pues como quien diría, pues dejó muy mal a México y el momento que él quiere arreglar las cosas, pues sabe él perfectamente que no puedes, porque aparte que los mexicanos somos súper criticones, pues no es algo que no puedes simplemente reparar así de fácil, ¿sabes? Y después, Gustavo Díaz Ordaz. El punto de vista de Gustavo Díaz Ordaz. Bueno, Gustavo Díaz Ordaz fue abogado, presidente de México también, embajador de España, informador de la CIA, de los Estados Unidos, principalmente presidente que actúa en contra de los asesinatos de los pobres estudiantes, que claramente eso estuvo perfectamente bien, porque no creo que otro presidente se haya enfocado tanto en ayudarlos a los pobres jóvenes que fueron asesinados injustamente. Bueno, muchísimas gracias, esta fue mi plática. Agustín Camarena.